la moto preparada para embarcarse rumbo a Sudamérica. Se viene el proyecto Ushuaia Alaska, amigos. Vamos a parar en el peaje. Peaje de Milán. Bien, vamos a hacer esto tranquilo. Introdurre il biglietto. Tradurre il denaro o la tessera. Avvicinare la carta al lettore e introdurre una carta, una tessera o il denaro. Bueno, 7 euritos peaje. Hecho. Siguiente paso, tangenciale ovest. Estamos llegando acá a la empresa de envíos. Yo ahora dejo la moto y Mauricio, que es el que se encarga de los envíos de moto, se encargará después de embalarla o prepararla para el container. Bueno, acá estacionada la moto a las afueras de la empresa de envíos. Ya queda poco y se embarca rumbo a Montevideo para empezar el proyecto Ushuaia Alaska. Estamos en la oficina, que ahora nos van a explicar bien cómo es el tema del envío. Así que bueno. Y la dejamos. Acá estoy en la estación de tren. Ya dejamos la moto. Ya dejamos la moto lista para ser enviada más o menos en un mes, como les había comentado. Así que bueno, no, por suerte todo bien. La empresa, la verdad que muy seria, ya hace muchos años que hace envío de motos, principalmente para Sudamérica. La moto viaja sin caja, me confirmaron que va directamente, como el container va solo con motos, van las motos ancladas con las cintas, digamos, como cuando uno sube un ferry, bueno, de la misma forma. Así que eso es una ventaja, porque al momento de retirarla en el país de destino no tenés que desembalar ni nada. Así que bueno, todo organizado, y para fin de año aproximadamente vamos a estar ahí retirando la moto por Uruguay y empezando la travesía de recorrer Sudamérica. Bueno, acá en Malpensa, en el aeropuerto de Milán, rumbo a tomar el primer avión, rumbo a Brasil, y de ahí hacemos escala, 2 horitas y para Uruguay. Yo no. Llegamos, 32J. Acá ya estamos en Montevideo, estoy en una plaza. Y estoy haciendo un poco de tiempo, que ahora en 1 hora tengo que ir a la agencia para después ir al puerto y ya sacar la moto. Así que emocionado que ya me vuelva a reencontrar con la moto y bueno, empieza el viaje. Bueno, seguimos acá por esa Constitución del centro. Hay un poco de feria. Acá tenemos un poco de mates.
Y luego de 3 horas de demora en el puerto para recibir la moto y los pertinentes trámites de aduanas, finalmente empezamos la ruta. Saliendo de Montevideo, agarré la ruta número 1 con dirección a la frontera con Argentina en Entre Ríos. Y mi primera alegría fue que las motos no pagan peajes aquí en el Uruguay. Bueno, acá estamos en los campos uruguayos. Son las 5:30 de la tarde, hay un sol divino. La verdad que el día es espectacular. Lamentablemente tardó bastante el tema de la entrada de la moto en el puerto, así que salimos bastante tarde. Pero bueno, la decisión es algo arriesgada, pero es ir directo hasta Gualeguaychú, o sea, cruzar por el puente de Fraiventos, ya entrar en Argentina hoy mismo. Digo arriesgada porque faltan 270 kilómetros y quizás se hace un poco de noche. Llegaría supuestamente al camping a las 21 horas, pero bueno, como tengo que pasar ahí el puente y aduana, no sé cómo estará de tránsito este horario. Yo creo que va a estar tranquilo, pero bueno. Nada, mientras tanto disfrutando, la verdad que extrañaba un montón la moto. Fue subirse y que vuelvan las emociones después de 3 meses de espera. Y la verdad que increíble la sensación. Nada, no lo puedo creer todavía que esté con mi moto transitando en Uruguay. Va a ser un flash igual cuando llegue a Argentina o a Buenos Aires. La idea es entrar en Argentina hoy, después pasar obviamente las fiestas en familia y después de Navidad ya la idea es empezar el recorrido rumbo al sur. Dirección Ushuaia, Tierra del Fuego, y una vez lleguemos ahí empezar la ruta 40 hacia el norte, dirección Alaska. Ese es el objetivo, pero bueno, vamos paso a paso. Por lo menos lo primero, que era lo más importante y en cierta forma lo más complicado, era que la moto llegue a Uruguay, así que por suerte llegó, se cumplió, todo perfecto. Así que nada, ahora empieza la aventura, empieza la travesía. Espectacular, cómo se disfruta esto. Campo, vaquitas. La verdad que es increíble volver a estar arriba de la moto y volver a hacer una ruta y algo tan diferente a lo que últimamente estaba acostumbrado, ¿no? Allá en Europa está todo un poco más cerca y enseguida ya tenés montañas, cambia bastante. Acá sé que al principio va a ser todo bastante plano. Bueno, ahora Uruguay es llanura y bueno, gran parte de Argentina, Buenos Aires, hasta yendo por la costa también va a ser todo bastante plano. Pero bueno, se disfruta de otra forma. Vamos a ver cómo terminamos el día. Como les decía, la idea es ir hasta Gualeguaychú. Hay justo un camping que estuve viendo, a ver si a la hora que llego está abierto o hay lugar. De última tiraré la carpa en algún rincón de pasto. Así que nada, tranquilo, la idea es parar en camping, hacer la primera acampada del viaje. Tengo que estrenar bolsa de dormir. Como verán, estoy estrenando casco nuevo también, que hace juego un poco el color con la moto. Fraiventos, 198 kilómetros, que es donde está el cruce. Seguimos ruta hacia Gualeguaychú. Está empezando a bajar el sol. Son las 7:15 y estamos a 139 kilómetros del destino, que es el camping. Y creo que son 110 más o menos estaremos del puente de Fraiventos, o sea, la frontera con Argentina. No sé por qué, pero me estoy quedando sin voz. Será que bueno, todo el viaje, el tema del avión que se hizo re largo el otro día, necesito descansar un poco.
Pero bueno, les quería comentar estas novedades. Seguimos en la zona de campo, obviamente. Pasamos por algún pueblito chiquito de acá del Uruguay. Pero bueno, la mayoría, como ven, es casi todo campo. 8 menos cuarto y ya está atardeciendo, como ven por allá. Llegamos al peaje, a la parte del puente internacional de Fray Bentos. Supongo que migraciones y aduanas se hace todo en el mismo lugar. Por suerte no hay tráfico, así que por ahí tenemos suerte. Buenas noches. La verdad que por suerte no había autos, no había vehículos, nada. Así que hicimos migraciones muy rápido, aduana y todo eso. La verdad que no sé, habré tardado 15 minutos con toda la furia. Espectacular. Pagué el peaje, ahora estoy cruzando el río. Ya estoy entrando, siendo las 20:40, en Argentina. Sí, se logró. Dejamos atrás la ciudad de Fray Bentos y entramos en la zona de Argentina en breve. Estamos por la mitad del puente. Obviamente no se ve mucho porque es de noche. Llegamos a Argentina y próximo destino, el camping, que está a 30 kilómetros. Que hay que ver si está abierto, hay gente o qué, pero yo me voy a mandar y veremos qué sucede. Buen día, gente. Bueno, al final llegué ayer al camping. Por suerte estaban abiertos en la recepción porque tienen también una especie de restaurante adelante. Y bueno, me dejaron poner la carpa y bueno, comí unos tostados y después ya me fui a dormir temprano. Ahora son las 6 de la mañana, así que voy a empezar a juntar todo y ya voy para Buenos Aires. Empezamos el segundo día en ruta y apenas salir del camping me agarró la lluvia, la cual por suerte duraría solo unos pocos kilómetros. Salí del camping 7:30 y bueno, estaba lloviendo y por suerte ahora se está despejando y da un sol, así que me parece ya de a partir de ahora, ahora desayuno, después cargo nafta y ya para Buenos Aires. Bueno, cargamos acá nafta, llenamos el tanque. Ya desayunamos hace un ratito, un café con leche bien argento con medialunas. Así que ahora ya rumbo a Buenos Aires, 200 kilómetros. Estamos por la ruta 14. Bien, arrancamos rumbo a Buenos Aires. Como verán, paró de llover, hay un sol espectacular. Voy a cambiar el modo, que estoy en modo rain. Vamos a poner road. Ahí está, modo road porque ya no llueve. Estos son los modos de conducción del mapa motor, ABS y demás. Digamos, el modo gestiona todo el sistema electrónico de forma automática. Las rutas están hechas percha. Bienvenidos a Sudamérica. Se puso el día espectacular, igual hace 23 grados, no hace tanto calor. Supuestamente llegaría a 10:30 ahí a casa, Villurquiza. Así que creo que estamos, en cuanto a tiempo, estamos perfectos. Acá estamos, cruzando el puente de Zárate.
puente de Zárate Brazo Largo, emblemático puente acá de Buenos Aires, bueno, de la zona norte de Buenos Aires, en Zárate justamente, que cruza el río Paraná. Es el límite porque me parece que el otro lado, si no me equivoco, del otro lado es Entre Ríos y de este lado es provincia de Buenos Aires. Así que continuamos viaje rumbo a Buenos Aires. Deberíamos llegar más o menos en una horita. En Paz, Buenos Aires, con la moto. Increíble. Encima está todo bloqueado porque hay tráfico. Lamentablemente se me desconectó el micrófono del casco, pero no había mucho más que comentar, solo tener paciencia para soportar el tráfico del ingreso a la ciudad de Buenos Aires. ¡Buen día! ¡Feliz Navidad! Estamos a 25 de diciembre. Son las 9 en punto de la mañana. Por suerte la calle está despejada, feriado, tanto todavía borrachos o durmiendo. Así que nosotros nos despertamos temprano, me tomé un té y salí con la moto, que vamos a aprovechar que hoy no hay tránsito, feriado, todo tranquilo y es temprano todavía. Vamos a aprovechar a hacer la foto de rigor en Buenos Aires. Estoy acá por Avenida Triunvirato, ahora después agarro Avenida Corrientes. Vamos a inmortalizar el momento de haber estado en Buenos Aires, porque no sé cuándo voy a volver, la verdad que no creo pronto, y menos con la moto. Así que nada, vamos a aprovechar y sacar la foto de la moto en medio de la 9 de julio con el obelisco. Así que vamos a ver cómo se nos da, no creo que haya problema, hay una especie de plazoleta ahí justo enfrente. Bueno, de algún lado vamos a poder hacer una fotito. Así que bueno, gente, hacia el obelisco. Estamos en Avenida Corrientes. No sé si lo llegaron a ver. Había una moto, se ve que se había pegado un palo hace muy reciente. Y no hay nadie, como verán, en la calle. Así que probablemente estuviera borracho o algo. Igual estaban ahí los dos muchachos parados. Pero la moto estaba en el piso. Pero bueno, como verán, no hay nadie. Aproveché para salir hoy, que es feriado y temprano, justamente para esto, para evitar el tránsito. Ahí se ve el obelisco en el fondo. La verdad que hicimos rapidísimo. Vamos a ver de dónde podemos ubicar la moto para sacar las respectivas fotos conmemorativas. Ahí está, obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Arbolito de Navidad de Buenos Aires. Vamos a ver si puedo parar acá. Donde puedo tener una vista al obelisco. Cumplimos la misión, nos sacamos foto la moto con el obelisco. Así que hemos hecho lo que vinimos a hacer. Y ahora
retornamos rumbo a casa, que tenemos que empezar a preparar todo, que mañana inicia el viaje, mañana inicia la aventura, salimos de Buenos Aires, así que tengo que preparar las valijas, el equipaje, tengo que organizar un poco todo, empezar a cargar un poco las cámaras, tengo que cargar la batería del dron, así que va a ser un día de relax y preparación. Volamos acá en Avenida Córdoba. Había un control ahí que por suerte no me pararon porque estaban aburridas las chicas. No, la policía. Tengo que cargar nafta. Hoy voy a parar a cargar nafta, así ya la dejo. Ya dejo la moto lista para mañana salir temprano. La idea es salir cerca de las 7, 7 y media de la mañana. Así trato de evitar lo más fuerte del tránsito. Pero bueno, mañana es viernes, es día hábil, pero como es el día después de Navidad, sería mañana 26 de diciembre, tengo la esperanza de que esté bastante tranquilo. Ya estamos llegando, recién cargamos nafta, así que ya tenemos el tanque completo para mañana salir. Son las 10 de la mañana. Y hace un día espectacular, sol, 26 grados ahora y parece que va a ser más calorcito a la tarde. Ya estoy cerca, así que bueno, feliz Navidad de vuelta y mañana ya empieza la aventura.